La verdad es que mi presencia esta tarde, que es un honor y que quiero aprovechar porque me parece que ustedes son los principales destinatarios de los mensajes que llevamos intentando hacer llegar a los guatemaltecos pues en estos últimos 2 años, al menos yo así lo siento. Pero no solamente son los principales destinatarios, sino que son quienes tienen en nuestro entendimiento que tomar esos mensajes, que analizarlos, que naturalmente hacerlos suyos solo si creen en ellos, solo si les convencen, pero en este caso tienen que convertirlos en acción. Diremos algunas cosas buenas, regulares y malas de Guatemala. La voluntad es siempre buena, eso quisiera que al menos desde el ámbito de la duda me lo concediesen, y que en todo caso se refieren a un país que queremos, en el que hemos estado ya más de 2 años, cuyos problemas, sobre todo en lo que se refiere en el área de nuestra mayor especialidad, seguridad y justicia, creemos ya conocer bien, y cuyas recomendaciones, insisto, son ustedes fundamentalmente quienes tienen que ponerlas en acción. Hay un recurso natural fundamental, que es el más importante, que es la esperanza para este país, que son ustedes, los jóvenes. Si algo tiene Guatemala, no es níquel u oro, o petróleo quizá en el Petén, quién sabe, es juventud. Este es un país en el que más de la mitad de la población tiene menos de 30 años y por lo tanto son ustedes un país de oportunidades, son ustedes un país con una gran esperanza. Y quizá, aunque no venga a cuento, ni este sea un acto público ni una rueda de prensa, es un acto académico y yo quiero que lo sea, sí sería bueno empezar por ahí, por contestar a esa polémica que ha surgido, en la que hace unos días ustedes seguramente pudieron leer cómo Siglo XXI titulaba, primera página, que el comisionado decía Guatemala se muere. Y nadie contestó, y la verdad que a mí me sorprendió porque el titular era muy fuerte, y contestó ayer, y lo publican hoy al menos 2 periódicos, también en primera página, el presidente de la Corte Suprema, y dijo eso es una exageración. Y yo le doy la razón. Que los periodistas después llamaron y dijeron, pues ahora este le va a contestar y va a decir que sí, y se van a enzarzar ahí. Pues no, no es cierto, tiene razón. Naturalmente todas las verdades son relativas, de manera que paso inmediatamente a puntualizarla. Los amigos del siglo XXI hicieron bien porque ellos tenían necesidad de encontrar un titular fuerte, y ese lo era, y entonces el error fue mío por haber dicho esa frase. Esa frase de todas maneras estaba en un contexto que la matiza mucho y que por lo tanto me obliga a mí a decir, si usted la toma sola como una afirmación categórica y no contextualizada, pues entonces tiene razón el presidente de la Corte en decir que es una exageración. Guatemala no se muere, no se está muriendo. Ahora bien, si lo que usted dice es, y ese era el contexto, llevamos 2 años haciéndole recomendaciones a las autoridades que implicarían cambios fundamentales en el sistema de seguridad y justicia, que es un sistema que está casi colapsado y es como un enfermo al que el médico le dice cuál es el tratamiento y le señala la medicina, y el enfermo no sigue el tratamiento, no señala la medicina, y entonces si el enfermo es Guatemala y no sigue aquello que se le recomienda, pues entonces Guatemala se muere. Ese es el contexto. Guatemala, insisto, es un país que tiene un enorme futuro, que les tiene a ustedes, que son los jóvenes, que son los que tienen, como yo insisto mucho, que tomar las riendas de su destino y con la generosidad que les es propia, salir y ejercer todos sus derechos, y podemos volver sobre cualquiera de estos temas y cambiar aquello que ustedes no vean. Ustedes, como me pasa a mí, porque tengo un hijo más o menos de su edad, siempre dirán a sus padres, es que usted no me entiende, es que usted no tiene sensibilidad, es que usted le da lo mismo, no le conmueve la pobreza, no le conmueve la violencia, no le conmueven los problemas, pero ocurre que sus padres pues tienen ya cierta edad y seguro que utilizan gafas para leer porque tienen la vista cansada, pero lo mismo que tienen la vista cansada para leer, tienen la vista cansada en la vida en general, tienen muchas ocupaciones, entre otras cosas seguramente mantenerles a ustedes mientras estudian, y no tienen tiempo, y además tienen ya demasiado callo en la pupila para sensibilizarse frente a aquello que les rodea y que llevan tanto tiempo viendo que sencillamente no les conmueve. Pero ustedes, que son jóvenes y tienen la mirada fresca, sí se conmueven cuando ven a su alrededor cosas que no les gusta, y el único consejo que yo puedo darles es, como ya son mayorcitos, ya son mayores de edad, tienen 18 años, pues aquello que vean a su alrededor que no les guste, procuren cambiarlo, porque ustedes tienen todavía esa mirada fresca
que les permite ver lo que sus padres con vista cansada ya no ven. ¿Y qué es lo que no se ve habitualmente? Y ese era el contexto en el que yo decía Guatemala se muere, pero insisto, yo no creo que se muera. Pues algunas cuestiones en las que todos los expertos guatemaltecos e internacionales coinciden. Yo voy a citar algunos ejemplos del sistema de Naciones Unidas, algunos datos de instituciones guatemaltecas, pero algunas opiniones de expertos guatemaltecos que vienen a coincidir en algunas cosas que no están funcionando bien. Si ustedes ven los informes del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dice Guatemala tiene muchísimos problemas, como los tiene Honduras, como los tiene México, como los tiene Suecia, ¿verdad? Pero los problemas de Guatemala se traducen básicamente en dos palabras, o se reducen a dos palabras. Tiene un problema de alimentación, tiene un problema de violencia. Esas son las dos prioridades absolutas. Guatemala no va a levantar cabeza mientras no resuelva el problema de la alimentación y el problema de la violencia. Del primero no vamos a hablar mucho porque no es nuestra especialidad esta tarde, ¿verdad? Esto se suponía que era una clase de Derecho Constitucional, aunque ampliando el auditorio pues tenemos que ampliar también la materia necesariamente. Pero hay un dato que yo no sé si ustedes conocen, pero que es alarmante, es gravemente alarmante, y además no hay ninguna justificación para que sea así. El peor país de toda la región en materia de alimentación infantil es Honduras. Y Honduras, que es mucho más pobre que Guatemala, tiene una desnutrición infantil del 29%. Guatemala tiene una desnutrición infantil del 49%, es decir, casi duplica el peor. Según otros datos son el 52%. Y esos datos además no son neutrales, son datos que no distinguen quiénes son los niños que están pasando hambre y a veces que están muriendo de hambre en Guatemala. Si arañamos un poquito más, resulta que la desproporción es enorme, porque no es lo mismo los niños blancos de las ciudades que los niños indígenas del interior. En los niños indígenas del interior la desnutrición es más del 80%. Y en el corredor seco, en esa zona de Zacapa y por ahí que ustedes conocen mejor que yo, se están muriendo de hambre. Ustedes tienen índices de desnutrición infantil que solo son comparables con los países más pobres de África, con los países más pobres del mundo. Bien, ese es uno de los grandes problemas que les encargo. Ustedes tienen que ser capaces, porque son la generación que va a regir este país enseguida, de ocuparse de eliminar la enorme brecha que existe entre ricos y pobres en Guatemala, un país que prácticamente no tiene clase media, y demostrado es, y no tienen más que mirar a Europa o a Estados Unidos, que la clase media es la que hace prosperar a los países. Pero aquí hay una minoría que reúne muchísimos recursos y luego hay una inmensa mayoría que no tiene lo más básico. Y hay una parte de esa inmensa mayoría que se está casi muriendo de hambre. Y en algunos lugares, como aquel médico que lo denunció y le destituyeron en Zacapa, sin el casi. No es el objeto de esta comisión, por lo tanto yo no voy a insistir mucho más en eso, pero es una preocupación fundamental. Tampoco voy a entrar en la polémica sobre si hay o no hay reforma fiscal, si la culpa es de los empresarios que no quieren pagar impuestos o del gobierno que no transparenta el gasto y por lo tanto no anima a pagar los impuestos que existen. Pero les dejo otro dato, solo para que ustedes piensen, porque hay dos cosas en la universidad que son fundamentales. Primero, en la universidad es el sitio, yo diría, y he sido profesor, y soy profesor, aunque en este momento eso no ocupe mi actividad profesional, la universidad es el único sitio donde no se pueden decir mentiras. Aquí se tienen que decir verdades, aquí uno tiene que venir a decirles a ustedes lo que piensa de verdad, y ustedes tienen el deber de no creerse nada. A ustedes no les damos las respuestas, los profesores solo damos las preguntas, las respuestas las tienen que buscar ustedes, ese es el deber del estudiante. ¿De acuerdo? ¿Cuál es ese dato? El dato es que, por no irnos tampoco al resto del planeta, en América Latina ustedes están en la cola de recaudación tributaria. Son uno de los 3 países del mundo, de América Latina, en los que se pagan menos impuestos. ¿Sabes cuáles son los otros 2? El que menos impuestos, en donde la recaudación fiscal es más baja,